Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 5. Cuando lo tenga, diga muy fuerte, amén. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Diga, desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Y vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes y de gente santa. Diga, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Puede sentarse. Aleluya. A su nombre. El reino de sacerdotes y de gente santa está cuestionado a la obediencia al escuchar la voz de Dios. Amén. Y en esta mañana Dios te va a hablar. Dile al que tienes a tu lado: Dios te va a hablar. Y una vez que Dios te hable, obedece a lo que Dios te dice. Hoy quiero hablar un poco acerca del gobierno del reino. Mucho se ha hablado del reino. Mucho se ha hablado de mentalidad de reino. Se ha hablado de caminar con visión de reino, de predicar principios de reino, de caminar, oiga bien, en lo sobrenatural para que se haga natural y que lo natural ya se vuelva sobrenatural. Amén. Y mucho se ha hablado de esto, pero hay cosas que se tienen que activar, escúchame bien, a medida que entendemos lo que es el gobierno del reino. A su nombre, a su nombre. Mire, nosotros vivimos en un país, Colombia, donde a diario se incumplen las leyes. En nuestro barrio, aún en la comunidad donde estamos, aún en la ciudad donde estamos, y en todas las ciudades de Colombia, se quebrantan leyes, se quebrantan normas, y sencillamente la gente quebranta una ley porque otro lo hace, ¿sí o no? Cuando usted va en el carro y hay un semáforo, usted se lo vuela, porque normalmente todos se lo vuelan. Yo quiero decirte que el propósito de Dios en este ministerio es desarrollar gente con mentalidad de reino, que entienda, escúchame bien, que por mucho que lo que allá afuera se haga en contra mía, yo debo marcar la diferencia, porque yo camino bajo otro gobierno. Yo no camino bajo el gobierno del mundo, yo camino bajo el gobierno de Cristo. Los muchachos en la universidad, es que todo el mundo mete machete, pastor, pero tú debes marcar la diferencia. Es que todo el mundo se copia, pero tú tienes que ser diferente. Es que, pastor, mi vecino se roba la luz. Ese es tu vecino. Dice la palabra que tú has sido llamado para un reino de sacerdocio y gente que santa. Y pensamos que la santidad es tener la camisa manga larga acá, abotonada hasta arriba, y la falda que barra la calle. No, no, la santidad tiene que ver con integridad. La integridad se manifiesta en las cosas que son tan normales, las cuales estamos habituados a hacer todos los días. Y si yo no practico la santidad en eso, de nada me sirve que tenga la falda hasta abajo. Yo no sé si me estás escuchando. Pero a veces nos enfrascamos que la santidad es la falda larga, la camisa manga larga, y eso no es santidad. La santidad son principios espirituales del reino, los cuales Dios quiere sembrar en tu corazón para que vivas una vida íntegra. Dios le dijo a Moisés: te voy a mostrar, sube a mi presencia. Y cuando Moisés sube a la presencia, dice el Señor, le da la palabra a Moisés y le dice: mira, mi pacto está con este pueblo. Pero para que el pacto se cumpla, este pueblo tiene que oír. Diga conmigo, oír.
pastor, y oír y ya, no, oír y hacer, cumplir. Oír y hacer. Una vez que esto se activa, una vez que yo hago esto, dice la palabra, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares ¿qué? Mi pacto. Diga conmigo, guardar el pacto de Dios. Gracias por ese entusiasmo. Diga conmigo, guardar el pacto de Dios. Dígalo más fuerte. Uy, aquel grupo casi no habla. Vamos, Adriana, avívame esa gente ahí. Cuando se guarda el pacto, dice, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro, dice Jehová. Y después que somos especiales tesoros, dice la palabra que ¿qué? Léalo. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis ¿qué? Un reino de sacerdotes. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes? ¿Cuántos quieren ser sacerdotes de Dios? Gobierno. Cuando nosotros hablamos de gobierno, enseguida nos imaginamos a nuestro presidente. Amén. De ahí para abajo, todos los que están en los gabinetes, magistrados, amén, senadores, la gente que está en la Cámara. Y comenzamos a mirar que el gobierno, escúcheme bien, que nosotros tenemos en la actualidad y los gobiernos que han pasado por este país Colombia, todos los gobiernos han tenido que ver en algún conflicto en nuestro país. Amén. Y todos han sido manchados por cualquier cosita. Y por eso cuando hablamos de gobierno de reino, creemos que el gobierno de reino se maneja como el gobierno del mundo. ¿Aló? Y pensamos que en el reino de los cielos se hace política. Y que si yo quiero ser pastor, entonces comienzo a hacer campaña evangélica. Yo quiero decirte que los llamados, escúcheme bien, que hay en la iglesia es porque Dios lo hace. Nadie se pone por carita. Todo el que ejerce un ministerio es porque Dios lo llama. Y cuando Dios llama, Dios respalda. Y cuando Dios no llama, Dios no respalda. ¿Aló? Hay gente que Dios la llama al ministerio y le entregan una obra. Y la obra avanza porque él tiene un llamado. Pero el que no tiene llamado, acaba la obra. La acaba. Y va para atrás, y va para atrás, y va para atrás. Pero el que tiene ministerio va en aumento, va creciendo, va avanzando. Porque al que Dios llama, Dios lo respalda. A su nombre. Ahora, hay una necesidad bien grande, mi hermano. Y es que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, tiene que comprender la relación entre el gobierno del mundo y el reino de Dios. ¿Aló? Y pensamos que el gobierno de Cristo es igual al gobierno del mundo. Y es bien diferente. En el gobierno del mundo, escúcheme bien, se maneja el poder. ¿Sí o no? El que tiene más poder está por encima de todos, y la ley para esas personas no se aplica, porque el que tiene poder mueve influencias. ¿Aló? Y de pronto tú estás defendiendo tu derecho, porque la Constitución te da derecho, pero aun cuando tú tienes derecho, no tienes poder. ¿Aló? ¿Sí me estás entendiendo, verdad? Entonces, como tú no tienes poder, pero tienes derecho, tus derechos no se te dan. ¿Por qué no se te dan? Porque sobre ti hay alguien que tiene poder para hacer que los derechos que tú exiges no se te cumplan. Te quiero llevar en esta mañana a que el gobierno de Cristo es diferente. Ahora, ¿por qué el reino de Jesús tiene que ser establecido en este tiempo? Jesús no vino a establecer una religión. Jesús no vino a establecer una tradición o una secta, no. Dice la palabra en Mateo que cuando Jesús vino, comenzó a anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y eso fue lo que Él vino a implantar en la tierra. Él no vino a implantar una religión más. Las religiones ya estaban. Cuando Jesús vino, habían un poco de religiones. Ya estaban los saduceos, ya estaban los fariseos, los heteos,
los acelas, los celotes, que eran sectas religiosas que estaban en la época en que Jesús vino a la tierra. Y Jesús no vino a establecer una religión más. Jesús no vino a decir, bueno, esta es la última revelación. No, Jesús vino a establecer el gobierno de su Padre en la tierra. Ahora, ¿qué era lo que esperaba Jesús? Escucha esto. ¿Qué era lo que esperaba Jesús? Que una vez que Él llegara a la tierra, aquellas sectas que ya estaban, que se guiaban por la ley de Moisés, estas sectas pudieran abrir, escuche bien, puertas para que el reino ahora se estableciera. Hermano, para que se establezca un gobierno se tienen que abrir puertas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, mi hermano? Que cuando Jesús viene a establecer un reino, los primeros que se le oponen a Jesús no son los gentiles, no son la gente que estaba fuera de la iglesia. Los primeros que se le ponen al gobierno del reino, escúchame bien, fueron las sectas religiosas. Y las sectas religiosas se opusieron para que el reino se estableciera. Ahora, ¿por qué? Porque escúcheme bien, habían que se manejaban, que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Había un gobierno democrático, donde los ancianos se reunían y expulsaban de la sinagoga al que ellos les diera la gana. ¿Aló? Hacían acepción de personas. En las sinagogas hacían eso. Entonces cuando llegaba alguien vestido de ropa fina, con anillo, corbata y bien espléndido, en la camioneta último modelo, en aquel tiempo que era un camello, entonces los hermanos de la sinagoga le daban la bienvenida y lo sentaban en las primeras sillas. Pero cuando llegaba un mendigo, cuando llegaba alguien que no estaba en la misma posición de aquel hombre rico, le decía, mira a ver dónde te sientas. Y esa estructura fue la que Jesús vino a romper. Esa estructura fue la que Jesús vino a quitar. Y antes de establecer su reino y su gobierno en los corazones, tenía que romper las estructuras, escucha bien, que estas sectas tenían. Pastor, pero no nos vamos tan lejos. Estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI todavía hay gente con estructuras obsoletas. ¿Aló? Hay gente que todavía tiene esa mentalidad, que vive por la apariencia, que acepta a otro por apariencia, y en Dios no se vive por apariencia. Dios no mira lo que está delante, Dios mira el corazón. ¡Aló! Ahora, una vez que Cristo comienza a entrar, Él comienza a desarrollar un gobierno. Jesús necesitaba un equipo de trabajo que le ayudara a establecer el gobierno de su Padre en la tierra. Amén. Y por eso usted se da cuenta que en la Escritura Jesús llama a 12 hombres. Y estos 12 hombres, dice la Biblia, que primero los llamó discípulos y después los llamó ¿cómo? Apóstoles. Amén. Porque estos 12 hombres le iban a ayudar a establecer un gobierno. Y era el gobierno del Padre. ¿Aló? Tócale el hombro al que tienes a tu lado y dile, no te duermas ni te distraigas. Yo necesito enseñarte esto, mi hermano. Y necesito que tu corazón esté abierto. No como los fariseos, sino abierto. No que estés ahí cerrado, pero es que a mí me enseñaron que era así. No, yo no te estoy hablando cómo te enseñaron. En esta mañana yo quiero establecer el reino de Cristo en tu corazón.